Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Saludos, le habla el CPA Eduardo González Green. Bienvenidos a este nuevo episodio de Martes de Números. Hoy vamos a continuar el tema de fraude. La vez pasada dialogamos sobre fraude, pero principalmente sobre el asunto de la investigación. Claro que también hablamos acerca de temas de prevención y detección, pero hoy vamos al otro lado. Hoy vamos a hablar más de las políticas de fraude, de antifraude. Para esto nos acompañan dos personas. Una es la CPA y abogada Cassandra Voltayo. Cassandra, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Eduardo? Excelentemente bien. Bueno. También tengo otra persona más que también muy conocida también y muy apreciada. Se llama la CPA y abogada Sandra Sayas. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes, bien. ¿Y usted cómo está? Extraordinariamente bien. Vamos a empezar con Cassandra. Cassandra, ¿cómo tú defines el asunto del fraude ocupacional y por qué es importante tener un abogado laboral envuelto? Bueno, el fraude ocupacional lo podemos definir como aquellos actos cometidos por los empleados con la intención de beneficiarse económicamente, utilizando a su vez los recursos organizacionales de la empresa para obtener ese beneficio económico. Es decir, la persona utiliza su puesto como empleado para utilizar los recursos de la empresa y así obtener un beneficio económico. Pero también existe algunos momentos que algunos empleados cometen actos de fraude para tapar o asegurar su empleo, ¿verdad? También sucede ese asunto. Claro. En el contexto laboral, el empleado puede cometer fraude para ocultar algún tipo de falla o algún tipo de violación a las políticas establecidas por el patrono. También eso se puede, o sea, no es para obtener un beneficio económico, es para ocultar su mal desempeño. ¿Cómo nos aseguramos que en una investigación, un asunto, no violemos esos derechos de esos empleados que son sospechosos? ¿Qué pensarías? Bueno, lo primero que hay que hacer si el patrono entiende que se está cometiendo fraude en su empresa, lo primero que tiene que hacer es hacer una investigación. Y debe asegurarse de que la hace de la forma más transparente posible, observando siempre o procurar observar los derechos que tiene el empleado en esa investigación, pero a su vez el patrono tiene la necesidad de asegurarse de lo que está pasando. O sea que, la parte de un fraude a veces es emocional para un patrono y a veces un patrono se salta y inquiere a un empleado. Y esas cosas no se pueden hacer. Le dicen, oye, tú eres pillo. Esas cosas no se pueden decir. Hay que tener una protección, una precaución. Sí, lo que pasa es que en ese momento, pues el patrono a veces tiene ansiedad o preocupación de lo que está pasando y a lo mejor o no llama a su abogado y hace las cosas sin consultarla. El patrono, pues, si quiere llamarle pillo al empleado, lo puede hacer. La diferencia o el issue aquí viene a cuáles son las consecuencias de esos actos. Muy bien. Si el patrono decide llamarle pillo al empleado frente a otros empleados del mismo nivel, pues tiene un problema serio porque tiene que asegurarse de que ese fraude que alega que el empleado cometió sea cierto. Con este mundo de la tecnología, me gustaría preguntarle a Sandra, el asunto de que algunos empleados usen sus computadoras personales para trabajar en el negocio, que a veces se conectan remotamente. En tu experiencia como investigadora, ¿qué dificultades ve con este asunto donde un empleado usa su computadora y después intenta incautarla? ¿Qué dificultades tú has encontrado? Sí, nosotros nos hemos topado, ¿verdad?, con investigaciones donde eso ha sucedido, sobre todo después de la pandemia, ¿verdad?, que la mayoría de los trabajos se hacían de forma remota. Pues cuando teníamos la intención de investigar y sacarle copia a la imagen de las computadoras, porque siempre se va a guardar información o dejan rastros de distintos fraudes o irregularidades, ¿verdad?, que hayan cometido, siempre nos topamos con la dificultad que la primera defensa que el empleado dice es, no, es que esta es mi computadora personal, tú no puedes verificarla, yo no te estoy dando la autorización, me están violando el derecho a la intimidad, ¿verdad? Y lamentablemente nos hemos topado en muchas de estas investigaciones que como el patrono no tiene unas políticas claras acerca de que bajo qué condiciones el empleado puede utilizar su computadora personal y hasta dónde, como en tu computadora personal tú tienes información guardada de la compañía, hasta qué grado yo puedo entrar a ver esa información. O sea que lamentablemente entiendo que hay que orientar más a los patronos acerca de eso, cómo se hace ese balance entre el derecho a la intimidad que por un lado tiene el empleado, ¿verdad?, que está utilizando su computadora personal y tal vez tiene ahí datos personales de él, versus
el hecho de que está guardando información de la compañía también. Cassandra, ¿qué pensaría? ¿Debemos establecer una política sobre el uso? Y la otra pregunta es, ¿se debe compensar para que haya una consideración a ese empleado que usa su computadora para yo poder decirle, yo cuando te vaya, renuncie, te despida, tengo que intervenir con tu computadora? ¿Qué podemos hacer? Para mí lo esencial y lo ideal en un mundo perfecto es que el patrón le provee al empleado con el equipo, con las herramientas, con la laptop, con la desktop, con el teléfono celular, con lo que tenga que usar para llevar a cabo sus funciones. Si eso no ocurre y el patrón no tiene que utilizar el equipo del empleado, o el empleado tiene que utilizar su equipo para llevar a cabo su trabajo, pues el patrón debe establecer unas políticas sobre cómo utilizarlo. Ciertamente cuando el empleado utiliza el equipo de la compañía, pues ahí no hay derecho a la privacidad que alegar, no hay una expectativa razonable de privacidad en ese sentido, pero si el empleado va a utilizar su equipo, pues el patrón tiene que asegurarse de establecer unas políticas para regular el uso de ese equipo, aunque sea titularidad del empleado, o sea, aunque sea del empleado. Y el empleado tiene que estar de acuerdo con esas políticas, y que toda la información que se entra del patrono es propiedad del patrono, no propiedad del empleado. Debemos estar bien documentados respecto a esa política del uso. Correcto. Sandra, me gustaría preguntarte en términos de las precauciones que debe tener un investigador o una empresa cuando se dirige a los sistemas de información. ¿Qué precauciones debemos tener como investigador? Bueno, nosotros siempre le recomendamos al cliente, ¿verdad?, una buena planificación en cuanto a eso. Primero tenemos que identificar las personas sospechosas. Si es una persona es mucho más fácil porque entonces iríamos dirigidos, siempre recomendamos de sorpresa para entonces hacer la incautación y tomar la imagen del disco duro de esa computadora. Si ya hay más de una persona, pues entonces lo que hacemos es que le damos peso de responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas que tienen un mayor grado que están involucrados, ¿verdad?, en esas actividades irregulares? Y como siempre recomendamos, llegamos de sorpresa y entonces tomamos la imagen al mismo tiempo. En la medida de lo posible, siempre lo preferible es tomarle la imagen del disco duro de las computadoras de todas las personas sospechosas al mismo tiempo. Si no se puede a la misma vez, por lo menos de aquellos que tienen un mayor grado, ¿verdad?, de envolvimiento en el acto. O sea que tenemos que tener una planificación, saber cuántas computadoras son y entonces entrar con nuestro equipo simultáneamente para el factor sorpresa. Correcto. Y siempre recomendamos que sea así, de sorpresa y simultáneo. ¿Por qué? Porque de esa forma nos evitamos que las personas borren información que después puede ser pertinente al caso. La vez pasada estuvimos hablando acerca de las transferencias y la firma de cheques por parte de algunos dueños, algunos gerentes que no son dueños. ¿Qué pensarías sobre qué políticas debemos establecer respecto a la firma de cheques? Que alguien no diga, es que yo estoy autorizado a hacer cheques, pero son cheques corporativos, no son cheques personales. ¿Qué pensarías? ¿Qué políticas debemos establecer? Bueno, para aquellas empresas que aún emiten cheques, porque ahora todo se hace a través de transferencia electrónica, pero para aquellas empresas que aún emiten cheques, pues se recomienda o se estimula a los patronos a que tengan un proceso de doble firma de cheque, especialmente si es un patrono con muchos empleados o cuyas operaciones son grandes. Un patrono pequeño, pues probablemente a lo mejor no necesite esa política, pero un patrono cuyas operaciones sí envuelven mucho dinero y son empresas grandes, pues debe haber siempre doble firma. También se puede establecer que los cheques, por ejemplo, de $5 o $10,000 hacia arriba, necesita esa doble firma. De igual forma, para las empresas que sí utilizan transferencia electrónica, tenemos el factor de doble autenticación o utilizar lo que se llama como un token. Y lo que hacen algunas empresas es que una persona emite esa transferencia, pero el token le llega a otra persona distinto. Otra persona ejecuta. Así que se presume que ese flujo de efectivo está autorizado porque están consintiendo dos personas en la transacción. Y algo muy interesante, que ahora se está dirigiendo a hacer transferencias electrónicas, ACH y otras cosas más. ¿Qué dificultades tú has visto en tus investigaciones respecto a las transferencias? Porque a veces es más difícil, no hay un cheque, ver un cheque físicamente. ¿Qué te has encontrado? Y siguiendo la línea de pensamiento de la licenciada, es que
hay que fomentar también el uso del token, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto casos de transferencias electrónicas donde, a pesar de que la compañía tenía token, solamente se utilizaba para transmitir la nómina. En cambio, otros pagos se estaban haciendo por transferencia electrónica. ¿Cuál era la dificultad? Que la descripción de esa transferencia electrónica en el estado bancario es difícil a veces uno identificarla. O sea, lo que vienen son números, muchas veces el nombre del suplidor no se reconoce y hemos tenido casos donde se han cometido irregularidades mediante transferencias electrónicas donde empleados se pagan gastos personales y no habían sido identificados. Y como no se utilizaba el token, simplemente la persona entraba a la página, ¿verdad? Por ejemplo, tarjetas de crédito, de suplidores, ponía la información, número de ruta, número de cuenta del banco y existía la transferencia electrónica. O sea que... Hay una gran dificultad porque a veces tú no puedes saber, tú puedes determinar que el pago es un American Express, pero ¿de quién es? Tú no tienes Correcto. el derecho a investigar si es American, ¿de quién la tarjeta de crédito? O sea que Correcto. nos causa una dificultad también. ¿No? Y sobre todo causa más dificultad porque hemos tenido casos donde la misma persona que hace la transferencia es la que hace la reconciliación bancaria. Entonces eso nos dificulta porque es quien está manejando la información. Y muchas veces lo hemos visto en la práctica de que la tarjeta de crédito, la compañía tiene un American Express, pues cuando el dueño del negocio ve en lo que le dan, ¿verdad? Muchas veces le dan hasta reconciliaciones bancarias falsas. Dice, pues está bien, esa es la tarjeta de la compañía. No, era la del empleado. Okay. Esto es un tema bien interesante, que es el asunto de documentos falsos o estados financieros falsos. Ahora, con el uso de la tecnología, podemos falsificar un estado bancario. Correcto. Y se ve igualito, se ve igual también de esos asuntos. Correcto. Cassandra, ¿qué piensas sobre el asunto de las pólizas de deshonestidad que existen y también las pólizas de EPL? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a estas pólizas de seguros? Ciertamente depende del tamaño del patrono, se tienen estas pólizas. Los patronos pequeños usualmente pues no lo vemos mucho en la práctica, pero las pólizas EPL o Employment Practice Liability son importantes para el patrono porque atienden o cubren ese riesgo del patrono de sus empleados cuando reclaman violaciones a sus derechos como empleados, discrimen, represalia, este tipo de y cosas. También el mismo asunto de que tú sepas o los empleados sepan de que hay una póliza de seguro, pues desmotiva a esos empleados porque saben que para que la compañía pague tengo que posiblemente investigar el suceso. O sea que también sirve para desalentar a los empleados que puedan pensar en deshonestidad. Correcto. Igual el Fidelity Bond, que es también la póliza de deshonestidad para que protege a los empleados de estos actos deshonestos, a los patronos, perdón, de los actos deshonestos. En este mundo cibernético, Sandra, ¿qué dificultades has encontrado respecto a un hacker o una cambio de ruta? ¿Qué cosas has encontrado en alguna investigación? Sí, tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Hemos visto investigaciones donde un hacker hizo una cuenta de correo electrónico. Lo único que cambió fue una letra de la compañía y usted miraba el correo electrónico del hacker versus el del suplidor correcto y de verdad, o sea, había que mirarlo detenidamente para uno darse cuenta. El problema en este caso fue que el hacker solicitó un cambio de número de ruta supuestamente de una cuenta de banco nueva para que entonces le emitieran los pagos a esa nueva cuenta y nunca se revisó, o sea, porque la compañía ahí en lo que falló fue en solicitarle ya sea un cheque cancelado a ese suplidor que validara de que esa cuenta realmente era de él o pedirle algún tipo de documento ya oficial de la institución bancaria que entonces sirviera de evidencia de que realmente se estaba tratando del suplidor original y no del hacker. Es bien interesante la parte que mencionas porque a veces cambia una letra, pero visualmente casi la vemos. Pensemos un segundo poema. Imagínense que el nombre sea poema y de repente veamos el nombre Poerna. La RN parece una M y no visualmente se equivoca. Y a veces ese caso lo he visto múltiples veces donde la M se cambia por una RN. Y es una cosa bien terrible porque el costo es bien grande. Me imagino que su sistema de información debía haber niveles de autorización para hacer ese cambio de ruta y no lo hubo. Sí, es que lamentablemente lo que estamos viendo muchas veces en la práctica, e irónicamente uno pensaría que esto solamente ocurre en negocios pequeños y no, hemos visto compañías grandes de renombre con muchos empleados, incluso hasta sucursales,
que ocurren fraude porque no tienen unas buenas políticas y tampoco tienen unos controles adecuados. O sea, algo tan simple como una segregación de tareas que todo el mundo pensaría, ay, pero eso es lógico, eso es como sentido común. Lamentablemente no lo hay, pues, por la confianza que se deposita en los empleados, ¿verdad? Y muchas veces economizar el costo de que tienes a ese empleado haciendo varias tareas que a veces no son conflictivas unas con otras. Sí, hacemos más con menos. Y ahora en esta época de economía que estamos quizás complicado, pues mucha gente decide quitar empleado. Y muchas veces quitan empleados en puestos clave o en contabilidad o en administración, causando esa falta de segregación de funciones. Cassandra, ¿qué pensarías cuando tú quieres entrevistar a un empleado en el curso normal de una irregularidad y la persona diga, yo quiero venir con mi abogado? Bueno, yo entiendo que el patrono tiene el derecho a llevar a cabo su investigación de la forma en que mejor entienda, convenga sus operaciones. Y el patrono también tiene igual derecho a tener una conversación uno a uno con su empleado. O sea, no hay por qué tener un abogado presente, no existe la necesidad de que el empleado tenga un abogado presente. Esto es una entrevista solamente. Esto es una entrevista. Esto no es un interrogatorio, esto es una entrevista. El patrono tiene derecho a conocer la información que tiene el empleado sobre las operaciones o la malversación o lo que esté ocurriendo. Y de igual forma, el empleado está obligado, ¿verdad? Se supone, por las políticas de la empresa, a cooperar con todo tipo de investigación que el patrono le requiera, ya sea investigación interna del patrono o cualquier investigación externa, ya sea de agencias de gobierno, a entidades reguladoras. O sea, el patrono tiene su derecho y el empleado está obligado a hacerlo por política, ¿verdad? O sea, o es algo que se recomienda que esté en las políticas de los patronos. Como norma, no se recomienda o no se debe permitir, el patrono no tiene por qué obligarse a permitir que el empleado traiga un abogado porque no es necesario en esa etapa del proceso. De acuerdo. Quisiera retomar un momento el tema de la firma de cheques, porque a pesar que mencionaste 2 firmas, en ocasiones hemos visto que patronos con múltiples empleados, la segunda firma es automática de la computadora. Entonces, eso sería un control interno, porque el control se lo tiene una secretaria que ejecuta la transacción. ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a esa política de la segunda firma, una segunda firma? O el orden de la gente, cómo firma la gente. Primero soy yo como presidente, o debo ser el segundo, el tercero. ¿Qué ustedes pensarían, Sandra? ¿Qué has visto? Sí, bueno, en esos casos nosotros lo que recomendamos es que haya otra persona, o sea, que la persona que haga la reconciliación bancaria sea la persona idónea que esté pendiente a esos detalles. O sea, que incluso, como ella mencionó, que también nosotros lo recomendamos, mira, cheques que se excedan de cierta cuantía para que se requieran las 2 firmas, ¿verdad? Para tratar de entonces maximizar las operaciones y que sean más eficientes. Pero aquí lo importante, en mi opinión, es que entonces la persona que tú tienes a cargo haciendo esas reconciliaciones bancarias las haga como debe de ser, porque nosotros nos hemos topado con compañías donde no se habían hecho las reconciliaciones bancarias, o sea, estaban atrasadas por meses, y las poquitas que se habían hecho, datos tan sencillos como transferencias electrónicas o los mismos cheques a suplidores, los pasaban desapercibidos. O sea, y a veces te ponen una anotación como que no cuadra o hacen un ajuste, no encontré la evidencia. O sea, que entonces en ese sentido la recomendación que siempre damos es, mire, ese es el documento que te va a hablar. Y si ves una transferencia electrónica, por más pequeña que sea, porque esa es otra, hemos visto casos donde cuando uno empieza a sumar cantidades pequeñas, $500 aquí, 800 allá, cuando uno viene a ver, se convierten en miles de dólares. Pero entonces usted cuestione, pregunte a qué se debe, busque la evidencia, qué factura hay, ¿verdad? ¿Qué documento de soporte hay para que lo apoye? Cassandra, ¿qué has visto respecto a un despido de un empleado que de repente vaya a una agencia, departamento de trabajo, y que la posición de la agencia es defendiendo posiblemente, oye, si lo tomé, lo vi robando, no tengo cámaras, tengo todo, y como quiera van y acuden a una agencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso? Sí, uno pensaría que eso no sucede, que el empleado que es despedido porque cometió fraude, pues se va para su casa y o sea, todo el mundo para su casa, no pasa nada. Pero no, se da todos los días. Empleados que son despedidos por fraude demandan a sus empleados por despido injustificado, incluyen cualquier otra causa de acción relacionada. Se ve mucho.
Ahí lo ideal es que el patrono esté bien, o sea, tenga documentación, evidencia que apoye su defensa. Porque el empleado siempre va a ver, bueno, pues voy a demandar porque quiero reivindicar mi nombre o porque demando a ver si cae algo. El patrono, depende del patrono, los patronos pequeños, pues, como norma, no tienen tiempo, ni los fondos, ni los medios económicos para pagar un litigio que usualmente va a costar más que lo que podría negociar con el empleado. Lo que sucede es que muchos otros patronos, pues por dignidad y por moral, no desean negociar con un empleado que les ha robado. Así que es un procedimiento complicado, y ahí entra el abogado laboral a asesorar al patrono, a ver la evidencia que existe, y entonces pues vamos adelante con el caso. Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría saber algunas recomendaciones de cada punto de vista que ustedes tienen respecto a un patrono, o sea, gobierno, entidad que sea. ¿Qué recomendaciones ustedes tendrían? Bueno, en mi caso, yo siempre recomiendo prevención. Yo creo mucho en que es mejor invertir en prevención, ¿verdad? Quizás uno contratar especialistas que revisen los controles internos, las operaciones más significativas y eso, ¿verdad? Y entonces uno darle recomendaciones y que implementen esas recomendaciones, ¿verdad? Porque no es tenerlo en papel bien bonito y no implementarlo. O sea, me parece interesante que en el estudio de fraude se encontró de que la prevención realmente tiene retorno de inversión importante. Correcto. La prevención. Y Cassandra, ¿qué tú pensarías por último? Yo pienso que desde el punto de vista patronal es importante evaluar siempre los riesgos. El riesgo legal que tiene un patrono en torno al despido de un empleado. Si lo despide, si no lo despide, qué evidencia tiene. Después tiene evidencia disponible para sostener su defensa en los tribunales. O sea, es cuestión de calcular el riesgo, asesorar bien al patrono. Al final del día, el que toma la decisión es el cliente. También el manual de empleados debe contener el asunto de fraude. También. Debe estar escrito ahí de que te cogió También, robando. Pues. Y hay muchos manuales que yo he revisado que disponen expresamente la deshonestidad de un empleado es causa para el despido inmediato. perfecto. Cassandra y Sandra, muchas gracias por su participación. Estamos extremadamente contentos. Señores, esto está en todas las plataformas, YouTube y varias otras, Apple, Spotify, en todas las plataformas. Les recuerdo que están a tiempo para registrarse a nuestro próximo evento antifraude, que es el 5 de diciembre. Tenemos un evento magistral en el Colegio CPA de 9 a 1. Así que busquen la página del colegio, colegiocpa.com. Ahí tendrán todos los datos. Señores, muchos saludos. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.